ingenieros, les presentaremos los enfoques metodológicos del capítulo 3, casos y experiencias para aprender. Los integrantes son Wilson Kruger, Dayane Silva y Jimmy Aldana. Las experiencias de aprendizaje se constituyen a través de los principios de continuidad e interacción. La continuidad, las personas aprenden a través de una secuencia continua. La interacción, el entorno influencia en la construcción de una experiencia. Algunas de las afirmaciones a seguir son claves para entender el aprendizaje y la enseñanza. Podemos jugar con la información para crear conocimiento, la imaginación es necesaria para la creación, los niños aprenden de igual manera que sus padres y debemos intentar formar comunidades de aprendizaje. En la actualidad y cada vez más tenemos la confrontación entre la educación formal versus el experto empírico. ¿Qué vale más, el saber o el título? La educación se clasifica en educación formal, educación no formal y educación informal. Cada una tiene sus características y puede relacionarse entre sí. Los autores de este capítulo nos presentan las tendencias de aprendizaje. Vamos a explorarlas a continuación. Aprendizaje permanente. La Unión Europea define el aprendizaje permanente como toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo. Esta definición abarca tanto la educación formal como la no formal y la informal. Sin embargo, en los últimos años este término ha dado paso a otro más amplio. Es el aprendizaje a lo largo de la vida que se centra en todas las edades y no solo en la adultez, y no tiene una visión economicista. Además, según el Consejo Europeo de Lisboa, afirma que el aprendizaje a lo largo de la vida debe acompañar la transición hacia una economía y una sociedad basadas en el conocimiento para que dicha transición pueda tener éxito. Por otra parte tenemos la educación expandida. El docente Laureano Retamosa, especialista en las TIC, nos presenta los principales conceptos. No solo fuera del aula, en el sentido de que permite estos resabios, ¿no? Digo, de que algo que se encendió de pronto en el aula pueda tener como un eco en el patio, en el pasillo o en casa o en la plaza o donde sea. Digo, algo de lo que trabajé allá en el aula o en el ámbito escolar comienza a poder trasladarse, llevarse, mostrarse, volverse a ver, volverse a escuchar. Que por un lado que está muy bueno, digamos, y que es uno de los principales objetivos, digamos, de poder continuar el aprendizaje fuera del aula, sino también tiene que ver con replantearnos, digamos, de algún modo, cómo es esto de la profundización y la centralización en el contenido cuando uno enseña y cuando uno aprende, ¿no? Porque transforma de algún modo el dispositivo tradicional. Hoy nombré el dispositivo tradicional, me refiero a este modo, ¿no? de ubicar roles estereotipados, ¿no? El docente que enseña y que transmite y que por tanto es portador de la información y del conocimiento, y el niño, joven, adulto que recibe en un rol pasivo, sentado, incluso hasta en disposición del aula, ¿no? Que tiene más que ver con por ahí en Argentina con la tradición normalista, con dispositivos pedagógicos muy estereotipados, y que de pronto esto comienza a transformar ese dispositivo también. Y digo, creo que en ese sentido también se expande, porque por un lado los chicos comienzan a ser portadores de un saber, porque son digamos, nativos de una generación donde lo tecnológico es un aprendizaje
que no solo se da en contextos formales, se interactúa desde muy pequeño con las tecnologías y se generan competencias tecnológicas que nos terminan sorprendiendo, digamos, decir, ¿cómo aprende esto que nadie se lo enseñó de modo formal, ¿no? Entonces el joven comienza a ser un portador de un saber que quizá el docente no lo tiene, entonces el aprendizaje ya se establece de otro modo, lo cual trae consigo, me parece, ojalá que en todos los casos, pero no en pocos casos, la transformación de la posición del estudiante. Porque ya deja de ser ese el que no sabe, el que no tiene, el desposeído, ¿no? Sino que, bueno, yo tengo algo que aportar en esto, en este proceso. Yo ya lo manejo a esto, y si no lo manejo lo aprendo rápido, ¿no? Genero rápido una competencia, y eso es otra posición frente al aprendizaje, que no es el desposeído, el que no tiene nada, sino el que tiene algo y con eso puede hacer otra cosa. En ese sentido creo que se expande, no es tan solo el límite del espacio, ¿no? Es también el límite de cómo concebimos el aprendizaje, y romper esa linealidad que tiene constante para poder decir, bueno, en realidad puede ir, pero también puede volver, puede girar, se puede expandir, ¿no? Como que creo que a eso también viene a hablarnos, ¿no? Otra tendencia de aprendizaje es el edupunk. Este enfoque tiene como finalidad el aprendizaje autónomo. El EduPunk es un movimiento, una tendencia que vincula dos términos que aparentemente son contradictorios, que es educación y punk. Es un movimiento, digamos, bastante anárquico, como el nombre lo indica, que hace referencia a nuevas prácticas educativas dentro y fuera de la universidad. Educación, todo el mundo sabe lo que es, tiene que ver con la transmisión de conocimiento, de información, de saberes, también con la producción de ellos, y el punk es un movimiento ligado a un conjunto de rock inglés de los años 70, llamado Sex Pistols. Es un fenómeno que hace referencia a nuevas formas de llevar adelante relaciones entre alumnos y docentes en ámbitos que puede ser la universidad, pero no necesariamente la universidad. La conjunción de esos dos términos, edupunk, hace referencia a experiencias disruptivas en el campo educativo. Uno de los elementos interesantes de este movimiento es hacer un uso de la tecnología, pero no un uso, digamos, preconfeccionado, apunta mucho al hágalo usted mismo. Es un enfoque, es algo que tiene que ver más que con las aptitudes. Lo que se trata de cambiar es la aptitud del docente para transmitir, o para referenciar, o para escuchar con buena voluntad. Y nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa, de cambio de actitudes, un cambio de la actitud del docente, un cambio de la actitud del alumno. Hay instituciones que no les caen tan bien estas cosas, otras que no lo entienden, entonces lo dejan hacer, ¿no? Que yo creo que un poco lo que pasó en esta universidad en Buenos Aires, ven que hay todo un grupo que está en efervescencia, que hacen cosas, pero no lo terminan de entender y tampoco lo terminan, no lo reprimen ni nada, digamos, un poco que pasan de eso. Una de las críticas que nos hacen mucho en Buenos Aires cuando avanzamos en esto es que en nuestras clases hay poco para tomar apuntes, se van con pocos apuntes, ¿no? Se van con pocas ideas. Y nosotros contestamos que si quieren ideas que las vayan a buscar a la Wikipedia, ¿viste? Que vayan a buscar en internet, o que se comen en los libros de la biblioteca, porque está lleno de ideas ahí. Dejarle bastante libertad, mucha libertad, sobre todo a los alumnos, para que produzcan cosas, vídeos, por ejemplo, y trabajar en grupo, discusiones. En las clases ellos tienen que pararse, nunca se para un alumno. En las clases ellos tienen que pasar al frente y mirar a los compañeros, nunca hacen eso. En las clases ellos tienen que hablar y convencer, y ellos jamás hicieron eso. Y entonces molesta. Una clase, como la entendemos nosotros, un aula 2.0, es un centro activo, ¿no? de cuestionamiento, pero no de cuestionamiento de contenidos, sino de cuestionamiento de posturas corporales. Y a lo mejor pasa como la música punk, que empezó siendo muy rebelde, muy de los barrios obreros de Londres y después terminó institucionalizándose. Una crítica que se hace mucho es, ustedes son muy edupunk, pero al final imponen, porque no nos dejan elegir. Y les digo, sí, nosotros somos los docentes en definitiva, ¿no?
concursados y académicos y hace 40 años que estamos en esto. Entonces no es un viva la pepa, no es que cada uno hace lo que se da la gana. Y yo pienso que gran parte de la música que hoy escuchamos, música comercial, de los grandes grupos, nació ahí, ¿no? Nació ahí, o sea que, bueno, a lo mejor esto se termina institucionalizando y de acá a unos años este tipo de práctica se vuelve bastante cotidiano, normal, ¿no? Si estamos haciendo esto porque hicimos siempre lo otro y lo otro no funciona, no funcionaba más. Entonces decidimos cambiar. Sí, pero no nos dan opción, porque si nosotros queremos seguir haciendo lo otro, bueno, si quieres hacer lo otro, andate a la otra cátedra. Pero y lo queremos hacer acá. No, acá no se puede. Bueno, pero eso es autoritario. Y sí, nosotros somos democráticamente stalinistas. En oposición al EduPunk encontramos al EduPop, el cual se apoya en el buen uso de la tecnología. Sin embargo, el aprendizaje serendípico se basa en el descubrimiento o hallazgo realizado por accidente, casualidad, inesperado y afortunado de cosas que no se están buscando ni investigando. En contraparte, el aprendizaje incidental ocurre mediante la observación, la repetición e interacción social. El aprendizaje ubicuo ocurre en cualquier momento y lugar. El rol de los profesores es construir comunidades de aprendizaje. Working on since the last time I was here is a notion that I call and other people call ubiquitous learning. And by that we mean that learning is no longer, especially with technology and wireless connectivity, learning is no longer an experience or activity that's limited to formal educational institutions, but it's now happening in many places, in the home, in the workplace, in the coffee house, and for young people especially, the mobility and portability of these devices means that learning also becomes an anytime, anywhere activity. We traditionally think about the distinction between formal and informal education, what happens in schools and what happens other places. I think increasingly we need to see these things in a relationship to each other and to rethink school activities in relationship to what's happening in these other environments, and in the other direction, for the schools to bring experiences and learning that takes place in these other environments into the classroom and into the school, especially for high school students and adolescents. The idea of a wheel with spokes, with the school is the hub of the wheel, and the spokes connect that hub to these other learning environments. These other spaces are different, but the school is the one place that they share. The tremendous research opportunity that you have to study what's happening in this transformed learning environment and to look at new forms of learning, new ways in which students collaborate and work with each other, what it actually means to changing the process of learning when we put it in this ubiquitous, sort of multi-dimensional, multifaceted context. As learning becomes more social and more collaborative, does that change the motivation of learners to think beyond learning this for myself or learning this because I'm going to be graded on it, to a more collective sense of learning together and sharing our learning with each other. That's certainly what's happening on the World Wide Web more generally. And I think that there hasn't been a lot of investigation, as far as I know, about how the learning process itself and the motivational process itself changes for young people who are thinking about this learning in this set of social relationships. The second motivational question is again, I don't know what the expression is in Spanish, but in English it's situated learning. That is, learning in the context of situations or problems that one faces immediately, and then applying the learning that one takes to that specific problem or situation that people are dealing with. That, I think, also leads to a different kind of motivational structure, because I'm not learning something in context A and then applying it to context B. I'm often learning it in the context, whether it's the workplace or whatever, that I immediately need that information. Podemos concluir que a través de los aportes de los autores
Para un aprendizaje integral es necesario combinar los entornos educativos, estimular la creatividad e innovación, desarrollar habilidades no tradicionales, ejercer el aprendizaje continuo. Además, comprender que el aprendizaje ocurre en cualquier lugar y momento y que la educación puede cambiar vidas. Gracias por su atención, compañeros.